palabra, no debemos de ser tropiezo de los demás. Eso sería más claro. Vamos a leer entonces en el capítulo número 9 de este evangelio, y vamos a hacerlo en el versículo, vamos a hacerlo, hermanos. Incluso vamos a leer para que tengamos una mejor comprensión desde el versículo número 33. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: así, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a leer también versículo 38. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no os prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dijere o diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no quedará sin recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino en el cuello y se la arrojaran al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado al infierno, el fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ser echado al infierno. Vamos a leer un versículo más, y vamos a repetir el 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y se le arrojaran al mar. Vamos a dejar. Decíamos el peligro de hacer tropezar a otros. Bien, para comprender lo que significa, hermanos, vamos a ver tropezar. Vamos a expresar una definición para que de esa manera podamos pues entender
o comprender mejor a lo que se refiere esta palabra de tropezar. Tropezar con una persona o con un obstáculo. En eso se puede definir la palabra tropezar. O tropezar en una dificultad. También tropezar en asuntos que no nos permitan desarrollarnos. Tropezar a veces con los aspectos familiares. A veces la familia en ocasiones, en lugar de facilitar lo que es el extenderse de la persona o del pariente, por lo general siempre aparece allí el tropiezo. Eso es como una definición. Es algo que impide avanzar en los proyectos, sea en uno u otro. Por supuesto, estoy hablando del impedimento de avanzar por aquellas cosas que son importantes. Por supuesto, si nos impiden o nos ponen tropiezo para no avanzar en el mal, pues ahí estamos bien. Pero si el tropiezo es para dejarnos, para que no avancemos en la proyección de las cosas importantes, ahí ya tenemos el problema. Eso se lo digo de anticipo para que veamos un poquito de lo que significa la palabra tropiezo. Los discípulos andaban con el Señor. Eso es lo que leíamos. Primeramente, ellos leíamos primero que estaban, dentro de su acompañar con el Señor habían problemas. Leíamos que estaban en el camino discutiendo que quién sería el que tomaría el primer lugar en el reino. Estos asuntos eran bastante frecuentes dentro de lo que era el grupo que andaba con el Señor. Siempre andaban de alguna manera insatisfechos, de alguna manera rozaban, frecuentaban discusiones unos con otros. Pero además de eso, Juan o Pedro está diciendo que, Juan es el que dice en el verso 38, le dice al Señor que en el camino ellos habían visto a uno que estaba usando el nombre de Jesús para sacar demonios. Y eso dice, se lo impedimos, Señor, porque, las razones de el por qué se lo impidieron, ellos mismos lo expresan. Y es porque, que estaba haciendo esta obra de sacar demonios en tu nombre, no andaba con nosotros, no era del equipo de nosotros. Y eso, lo que vemos ya, aparte de las discusiones allá de cuál sería el mayor de ellos, ahora vemos una discusión con personas que no están dentro del grupo que acompañaban al Señor, y vemos un friccionar de palabras, de impedir, de imposiciones, como es lo que está diciendo acá Juan, que encontramos a este hombre
haciendo esto y se lo impedimos. El Señor les dice en este caso que no se le debería de impedir por el hecho de que el que estaba haciendo esta obra, por supuesto, era alguien que estaba tal vez no dentro del grupo, por supuesto que no estaba dentro del grupo, pero eso no quería decir que no fuera un creyente, alguien que estaba siguiendo al Señor, tal vez, o no tal vez, sino no dentro del grupo, pero eso no lo excluía de ser de los creyentes, que por cierto muestran el respaldo del Señor, porque dice que sacaban, o este hombre estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor. Pero es interesante ver, hermanos, que el Señor más bien le dijo que, bueno, que este era de los suyos, como sería el caso de este hombre. Y eso es, por supuesto, y lo que está dando a entender al Señor, que no deberían de interrumpirle, no deberían de estorbarle, sobre todo su accionar, el cual era provechoso y era importante. Pero luego les dice el Señor, cuando les habla de que, más bien le dice que cualquiera que en lugar de estorbar a alguien, como en este caso, más bien le da un vaso de agua, o lo atiende, o lo reconoce, o le da la mano de compañerismo. Dice, eso que hace por el otro no quedará sin recompensa, aun cuando fuese apenas un vaso de agua. Mire lo que el Señor les está transmitiendo. Pero luego el Señor dice, cualquiera que haga, ya lo estampa en el verso 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos, bien puede ser, en el caso del pleito que tenían, que quién sería el mayor de ellos, o bien está hablando de el que no estaba dentro del grupo, pero que estaba haciendo lo correcto. Cualquiera, dice, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, está diciendo cualquiera que haga tropezar a uno de estos que cree en mí. Y dice luego la sentencia, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Dicho de otra manera, está diciendo que el hacer tropezar a veces por las actitudes incómodas en las cuales se veían a veces los discípulos del Señor, esto era como hacer algo semejante de colgarse una piedra de molino. Una piedra de molino lo que significaba era una gran piedra que se usaba para moler. Se le ponía a un animal para que le diera vuelta, era una piedra pesada. Y en este caso el Señor lo trae a mención y le dice, mejor sería que se le amarre al cuello una piedra de molino y se deje ir al fondo del mar. En este caso está diciendo que el asunto de hacer tropezar a uno de esos pequeñitos, sean del grupo o no sean del grupo, pero
que en fin vienen siendo de la fe en el Señor, eso sería como esa actitud o esa acción de ponerle una piedra de molino y que se vaya al fondo del mar. En otras palabras, está diciendo que es un asunto que no se debe de hacer. Es un asunto que no es lo conveniente, así como sería amarrarle una piedra de molino a alguien y dejarlo ir hasta el fondo de la mar. Y esto es lo que siempre se sigue dando, hermanos, dentro de la vida, dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver, de la iglesia, siempre nosotros creemos que el asunto de la vida cristiana es un asunto que es plano, que es sin demandas, que la vida cristiana es un asunto redondo, y cuando digo plano, redondo y que no tiene demandas, me estoy refiriendo a que no podemos ver la vida espiritual tan simple. A eso me refiero, tan simple. La vida espiritual siempre tiene demandas. La vida espiritual siempre tiene, hermanos, deberes. Aparte de esos deberes externos, tiene deberes internos. Porque cuando hablo de los deberes externos, estoy refiriéndome que nuestra vida cristiana debe de incidir allá afuera, que las personas que no se puedan alcanzar por el testimonio nuestro puedan alcanzar, que no se puedan alcanzar por la palabra, puedan alcanzarse por el testimonio nuestro. Esa es la parte externa. Pero en la parte interna, que es en este caso el compañerismo, que es la iglesia, como aquí en este caso los versículos que leíamos, estamos hablando no de gente extraña, no estamos hablando de gente desconocida, estamos hablando de esos tanto los discípulos como este discípulo desconocido, estamos hablando de gente que está dentro. Y en este sentido es donde se requiere tomar, de hecho, la enseñanza que el Señor nos transmite ahí. Y la enseñanza es eso que estoy diciendo, que la vida de la iglesia o de cada creyente no es así tan redonda, no es así tan plana, sino que es una vida que es más, aparte de lo externo, internamente tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, con nuestra manera de desempeñarnos dentro del recorrido del cristianismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque de acuerdo a como nosotros entendamos lo que es esta palabra que está diciendo el Señor, de acuerdo a lo que podamos entenderlo, vamos nosotros a ser mejores creyentes, en el sentido de no ser piedra de tropiezo para otros, en particular para los creyentes, para los que estamos internamente dentro de la vida espiritual. En este caso debemos de entender que eso es algo que el Señor lo deja acá plasmado en su palabra para que su iglesia lo retome y aprendamos de que cada uno de nosotros debemos más bien coadyuvar con aquello que tiene, hermanos, consecuencia en la vida espiritual.
Pero vemos acá que en este pleito que tienen los discípulos, que están diciendo, bueno, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser? Y el Señor les dice, bueno, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer aquí una dinámica y vamos a mostrar esto a través de un niño. Así que el que quiera ser grande, señores o discípulos peleoneros, tiene que ser el más servidor de todos. Y en este caso, externo o este hermano que ustedes le han impedido, ustedes deben de saber que más bien yo me complazco con aquellos que se tratan bien, con aquellos que en lugar de ser piedra de tropiezo, más bien coadyuvan dentro del compañerismo cristiano. Y eso es, dice, como si fuera aún tan mínimo un vaso de agua que se le regale a alguien. Yo, dice, no lo dejaré sin su recompensa. Por lo tanto, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, es decir, está hablando de esos pequeños, se refiere a ese núcleo interno cerrado de lo que es la iglesia del Señor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por ejemplo, dice, vamos a ver algunos versículos. Váyase al capítulo número 14 de la carta a los Romanos 14. Vea el cuidado que tenía, en este caso los apóstoles. Y dice en el versículo 21, fíjese, importante el cuidado que estos hombres tenían de lo que era, más vale, dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otro hermano. Voy a leerlo en la Reina Valera. Bueno le es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Está hablando el apóstol Pablo de los asuntos de comida. Acá, cuando se habla de los asuntos de comida, se volvía esto de los asuntos de comida en el judaísmo, y sobre todo en estos tiempos, hermanos, se volvía un tropezadero. Por ejemplo, está diciendo el capítulo también número 8, vamos a ver de lo que es Primera de Corintios, capítulo número 8, váyase conmigo, y en el versículo número, vamos a ver, 8, verso 9, dice el Señor en esta palabra, pero mirad, dice el verso 9, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, dice el verso 12, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué más dice? Contra Cristo has pecado. El problema de las comidas, pero Pablo viene acá para, hermanos, para poner claro este asunto, que no se trata de que los que tenían madurez espiritual
ellos abusaran de esa madurez espiritual, ellos debían de saber que había gente débil. Acuérdese que este trasfondo se está refiriendo en el sentido de que cuando los gentiles ya cristianos, acostumbrados a los sacrificios de los ídolos y se comían las carnes que ofrecían a los ídolos, ellos, ese era su pasado. Pero cuando ya vienen a Cristo, hay unos que son maduros, que ya han logrado como entender que, como Pablo lo ha dicho, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder, ¿verdad? Sino libertad. Entonces, esos maduros ya habían alcanzado ese nivel, ya podían entender que no tenía nada que ver el asunto de las comidas. Pero en ese sentido es que dice Pablo que ellos tienen que no abusar de su libertad, es decir, de su madurez espiritual. ¿Por qué no deben de abusar de su madurez espiritual? Porque hay también un grupo dentro de los gentiles que han venido de ese trasfondo, pero que su conciencia es tan débil que ellos dicen: no puede ser que yo vuelva a comer de esas carnes que se le han sacrificado a los ídolos. No, pero ya él tiene esa posición. Pero cuando ve al hermano maduro que dice, bueno, el hermano que en este caso es un hermano ya que tiene una capacidad espiritual, lo veo ahí comiendo, lo veo ahí compartiendo de estas cosas que en el pasado compartíamos. Se afecta, dice Pablo, la conciencia débil del hermano débil, y eso lo puede llevar al desánimo, eso lo puede llevar, dicho de otra manera, a dar paso atrás en la fe del Señor. Entonces, estas cosas son tan importantes y que, por supuesto, hermanos, no solo se escribieron para aquella comunidad cristiana, sino que estos principios son para toda la iglesia del Señor. No podemos nosotros, es decir, esto fue para el ayer, pero ahora nosotros hemos avanzado, nosotros hemos crecido, nuestras teologías ya dejaron atrás las cosas muy así insignificantes, y ahora nosotros tenemos que aprender que en la palabra vamos a encontrar esos principios y esos valores que no caducan, que siempre siguen permanente dentro de la palabra del Señor, para corregir nuestras libertades, nuestras supuestas libertades espirituales. Amén, iglesia. Entonces, esto era un gran problema, Por ejemplo, el Señor viene, en el caso de los fariseos, el Señor, hermanos, les señala a los fariseos su hipocresía, a los fariseos y a los escribas. En el capítulo número 23, verso 13 de San Mateo, el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les está diciendo: ay de vosotros, en este caso, esta gente con su falsa santidad, con su falsa lealtad al Señor, ellos estaban siendo piedra de tropiezo de los débiles. Ellos estaban siendo, hermanos, un estorbo, como decíamos a manera de definición. Estaban estorbando
el caminar de esos judíos hacia la perfección, hacia la posición más importante delante del Señor. Por eso es que les dice, en este caso en San Mateo decíamos, véalo, versículo, capítulo número 23. Es interesante ver de qué manera el Señor condena, el Señor señala, el Señor, hermanos, da sentencia más bien a los que estorban la vida de otros. Y eso es lo que vemos en el versículo número 13. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque erráis, porque dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están, a los que quieren entrar. Ay de vosotros, verso 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y sigue el verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho, los haces dos veces más hijos del infierno que vosotros. Usted ve el trasfondo de todo esto, es bien delicado, hermano. ¿Está conmigo, iglesia? Esto es bien delicado. Por ejemplo, acá está diciendo en el versículo número 13, decíamos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Es decir, eran piedra de estorbo. ¿Por qué eran piedra de estorbo? Usted ve todas sus leyes que le habían, o todos sus mandamientos de hombre que le habían sumado a la palabra, los llevaba con esos mandamientos a poner tropiezo, a poner estorbo, a poner una pared a los débiles o a los que estaban interesados con buena conciencia en vivir para Dios. Y en este caso, fíjese: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que corréis mar y tierra por hacer algún prosélito. Es decir, estos eran los que andaban buscando, como el que anda evangelizando, para que alguien se vuelva a Cristo. Ellos, la evangelización era para que alguien se hiciera judaizante, y lo traían para ser judaizante, y se hacían judaizante. A esto se le llamaba los prosélitos, es decir, se habían convertido del paganismo, de sus religiones, a la ley judaica. Y le dice: los has hecho más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque los habían traído a un lugar, a una religión que estaba lejos de ser una religión que estuviera cercana de Dios. Ay de vosotros ustedes. Entonces esto, hermanos, Isaías también nos habla, y Jeremías nos habla de los pastores falsos que desviaron a Israel, de los sacerdotes falsos que hicieron estorbo en la vida de Israel. Todo esto es un asunto que no se puede ubicar en el pasado. Es un asunto que debe de aplicarse en el presente. Es un asunto que cada uno de nosotros debe de saber. Y vuelvo a retomar las palabras que dije hace un momento: que la vida espiritual no es plana, que la vida espiritual no es redonda, que la vida espiritual tiene compromisos, que la vida espiritual debe de caminarse y debe de andarse como manda la palabra. Que se oiga un amén, hermanito. Que debe de andarse como lo manda la palabra. No es en sí
hermanos, solo de que ya soy creyente, pero hay que ver cuáles son nuestras formas de vida cristiana. Hay que ver de qué manera nosotros vivimos esa vida, si esa vida es una vida que inspira al otro o es una vida que desanima al otro. Por eso es que no es así de sencillo como a veces pensamos de la vida espiritual. Es un asunto, ahora, por ejemplo, en el caso de cada uno, voy a acercarme tal vez a lo que son los núcleos familiares. Por ejemplo, en el caso nuestro, esa persona que está impidiendo que su esposa, que su esposo, que esos hijos puedan insertarse en una vida de Dios, en un caminar en la fe, esos padres que impiden a los hijos, esos esposos que impiden a sus mujeres o viceversa, esos son piedras de tropiezo. Esas son personas que están en el ojo del huracán, son personas que no pasará de largo tal actitud delante del Señor. Por eso es necesario el saber que el caminar en Dios tiene que ser, hermanos, aplicado lo que dice su misma palabra, que nosotros debemos de ser luz y debemos de ser sal, que dice que la luz a donde quiera ilumina, la sal da el sabor y preserva. Eso es en esencia la vida espiritual, ¿verdad? No puede ser que nuestra vida espiritual sea realmente una piedra de tropiezo para el otro y sobre todo para el mismo hermano. Nosotros vemos cuánta gente, hermanos, y sobre todo en este tiempo, cuánta gente dentro de las iglesias, esto es bien común. Esto de ser piedra de tropiezo, esto es bien común. Por ejemplo, si hablamos, voy a decir, si hablamos de los jóvenes que ahora, bueno, tienen otra fórmula de ser novios. Cuando esos jóvenes que dicen ser creyentes y que ellos, en lugar de ser luz y de dar un buen testimonio, hermanos, afuera y adentro, lo que ellos muestran es una actitud que nada tiene que ver con lo que es el cristianismo. Y allá la gente dice, allá aquel que se quiere meter, aquel quiere que venir a la iglesia, aquel que dice, bueno, yo ya no aguanto los golpes en esta vida, yo voy a buscar al Señor. Pero mire ese joven, pero mire esa persona, pero mire, y están señalando, son piedra de tropiezo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se vuelven piedra de tropiezo. Gloria al Señor. Se vuelven piedra de tropiezo. Entonces eso están impidiendo. Entonces dicen, no, pues si todos son iguales. Son iguales, dice. Por eso es que la vida cristiana no es redonda, ni es plana. La vida cristiana tiene sus fórmulas de la vida en Dios, que siempre es el cuidado, siempre es el testimonio, siempre es el ser lo que tenemos que ser. No es así tan sencillo. Entonces, ¿quién se va a animar? Y, por ejemplo, los pastores, nosotros a veces, hermanos, servimos de piedra de tropiezo para otros,
con nuestra manera de ser. ¿Cuánta gente se han desanimado por los testimonios de los que están al frente de las iglesias? ¿Cuánta gente ha dicho, si miren, si el que está al frente, miren lo que es? Y eso los desanima, y es más, desanima a los de afuera y desanima a los de adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Desanima a los de adentro. ¿Qué es eso? ¿Acaso eso es un secreto en estos tiempos? ¿Acaso eso, hermanos, es desconocido en el ambiente de la iglesia? Aparece ahí el mal testimonio del que está al frente. Y viene, hermanos, lo que es la caída, el desánimo. Para un montón de gente empieza a moverse la gente de las iglesias, agarran para otro lado y, hermanos, llegan, sus conciencias están débiles. Una gran mayoría de los que se desaniman van a caer una vez más a la desgracia en la que estaban antes. Si eran homosexuales, vuelven al homosexualismo. Si eran bolos, vuelven a la botella. Si eran adúlteros, si se habían sostenido adentro, y ya ven el que está al frente, que está en las mismas condiciones, hermanos, los volvemos, como dice acá, hipócritas. Dice fariseos y escribas hipócritas que andan buscando un prosélito, y cuando los traen los hacen más hijos del diablo que ustedes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los hace más hijos del diablo. ¿Por qué? Porque lo que espera la gente es, hermanos, una conducta acorde a la fe que profesamos. Eso es lo que espera la gente. La gente no espera. Aquí no se trata de show en la vida espiritual. Aquí no se trata de imagen en la vida espiritual. Aquí no se trata de combinaciones de ropa en la vida espiritual. Aquí lo que se trata es que se refleje Cristo en cada creyente. Que se refleje Cristo en cada creyente. Como Pablo dice a los Corintios, dice que el olor de Cristo es, hermanos, es fragante para los que se salvan y es repugnante para los que se pierden. Que el olor de Cristo, dice el apóstol, sea el que vaya dando la fragancia ahí en tu colonia, ahí en tu hogar, ahí en tu trabajo, ahí en tu universidad. Que sea el aroma de Cristo, que vean a Cristo en tu vida, que puedan ver a Cristo en nosotros. Que se oiga un poderoso amén. Que tus vecinos vean el olor, sientan el olor a cielo y no olor a adulterio, olor a tabaco, olor a pleito, olor a celo. Que se oiga un amén. Eso es lo que necesitamos entender. Que se refleje Cristo en nosotros. Hay gente que dice cosas tremendas. Y hay pobres, y lo digo de esta manera, hermano, da lástima. Da lástima cuando vemos las deserciones de las personas. Y las deserciones y los desánimos, y sus conciencias se apagan y se desaniman en la vida espiritual, no porque vieron una mala conducta allá en el mundo, sino porque esa mala conducta la vieron ahí con sus siervos. Eran siervos peleoneros. Aquí estos estaban interesados. Estos en lugar
de estar, hermanos, agradecidos, que nada menos andaban ya de antemano con el Señor, con Dios mismo. Ellos estaban peleando el egoísmo, estaban peleando quién va a ser el mayor. Y el Señor les dijo: el mayor va a ser el más servidor de ustedes. Damos un gloria al Señor. Y ellos estaban peleando que estos que no son del Señor, que estos que no andan con el grupo de nosotros, yo lo reprendí, el Señor, yo lo reprendí, Señor, y le dije que no anduviera haciendo eso. Le dijo el Señor: no se lo impidáis, porque que nadie puede hacer tal obra si no está Dios con él. Y si eso está sucediendo, es de los de nosotros. Damos un gloria, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. Más bien le dice: si ustedes fueran consecuentes, y tanto adentro y afuera, ustedes le dieran. El Señor pone la poquedad, la sencillez de un vaso de agua. Yo, dice, le doy recompensa. Entiéndase de esta manera: si a ustedes los tratan bien, no los estorban, los que los traten bien, aun cuando ese trato fuera como lo que equivale a un vaso de agua que se los están dando, yo les voy a dar recompensa. Y si ustedes tratan bien a su prójimo, a sus consiervos, damos un amén, iglesia. Yo trato, me doy a entender, hermano. Yo tomo eso, aunque sea así de sencillo, esa palabra, vamos para adelante. Esa palabra que diga aquella que está desanimada, yo me animo por el testimonio de mi hermana. Aquella que está para tirar la toalla, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquella que dice: yo ya no quiero nada, pero dice: mi papá, dice el hijo, mi papá me anima a seguir adelante. Padres que en lugar de ser motivación para sus hijos, son el estorbo de sus hijos. Madres que en lugar de ser motivación para sus hijas, son piedra de tropiezo, viejas, alebrestadas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que la matamos nosotros sin necesidad de hacerlo físicamente, por nuestras imprudencias, porque creemos que el cristiano debe de llevarse de encuentro al otro, porque de todos modos que me aguante de todos modos que me aguante, que lleve la cruz de Cristo. Y abusamos de las personas. Y eso, en lugar de abonar, lo que sirve es para desanimar. Y eso es un gran problema. Esto es algo que lo estamos viviendo, se ha venido viviendo y se sigue viviendo en estos tiempos. Ahora, había que sacar, hermanos, yo no tengo más tiempo, había que ir sacando lo que es aquellas cosas que no perfilan para que se motive el otro, aquellas cosas que no coadyuvan para que el otro se anime. Deberíamos de corregir esas cosas, por lo menos en su casa, en nuestras casas. ¿De qué manera estamos incidiendo? ¿De qué manera nosotros estamos empujando? A veces no se necesita de predicarle a la familia. A veces lo que se necesita es que ellos vean en nosotros nuestra lealtad, que vean en nosotros nuestro testimonio, que vean en nosotros nuestra entrega, que vean en nosotros que ya dejamos la hipocresía, que en la iglesia, hermanos, lo que somos en la iglesia, somos en la casa,
somos en la calle, somos en el trabajo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que sepan nuestros hijos que no somos hipócritas. Que se oiga un amén. Que se sepan nuestros hijos mitad. Porque hay hijas que ven a las mamás hablando lenguas en la iglesia y allá en la calle son un desastre. Y hay hijas o hijos que ven a sus padres con uniforme en la iglesia, pero allá afuera dice, ¿y cómo es esto? Yo les he contado muchas veces esto, que una niña de acá de la iglesia se frustró porque su mamá era una servidora. Y cuando ella dejaba de servir, luego dice la niña que su mamá se iba para la disco. ¿Y cómo no la iba a matar? Se convirtió en una piedra de tropiezo. La hija vio una gran hipocresía. Es que aquí no se trata de apariencia. Damos un amén. Aquí no se trata, hermanos, de plancha. Aquí se trata de hechos. Aquí se trata de testimonio. Porque es el testimonio el que nos ayudará a que otros se animen a seguir adelante. El mundo está quebrado. El mundo es un hipócrita. El mundo está destruido. Pero el mundo quiere hallar, hermanos, un oasis en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de facilitarle a los que están perdidos allá afuera. Debemos de felicitarles, debemos de facilitarles, hermanos, la luz, el testimonio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de hacerlo. Amén, amén. Por lo menos con los hijos es una batalla. Porque imagínense, yo aquí estoy predicando y en la casa soy un loco, como dice el hermano. Soy un depravado, soy un mal hablado. Los hijos van a ir viendo, bueno, y este es el que predica. Mi papá es el que predica. Y mi papá ya se peleó con aquel allá en el trabajo. Mi papá ya se anda peleando. Bueno, mi papá es el Rambo de la iglesia y como de aquí de la colonia, pero allá es el que predica en la iglesia. Mi mamá allá en la iglesia es la santa, pero aquí es la problema en la colonia. Eso no lo traga la gente. Nosotros tenemos que ser lo que somos. Si somos santos, debemos de ser santos aquí, debemos de ser santos en la universidad, debemos de ser santos en la calle, debemos de ser santos al otro lado de la tierra, porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay hombres cristianos que se consiguen otra mujer y se acaban la vida de su esposa. Y esa esposa que estaba dando pasecitos se viene abajo, se destruye su fe. Ya no hay nada que hablar, porque ¿cómo puede uno evangelizar y motivar a una persona que ha recibido un revés de alguien que decía ser algo, pero que con sus hechos no era nada? ¿Cómo se puede animar una persona a levantarse de nuevo? Esto es bien delicado. Hermano, vamos a ser medidos a donde quiera. A donde quiera. A veces usted va a ser medido, lo van a medir, otros lo van a medir ahí en la oficina, ahí donde trabaja. Lo van a medir ahí, en esa institución pública donde usted vaya a sacar papeles. Lo van a medir, siempre hay focos, siempre hay cámaras.
Lo van a medir en esa fila que está haciendo para cobrar o para hacer eso. Ahí lo van a medir cuando nosotros empujamos y cuando nosotros fraudulentamente nos vamos adelante y no respetamos la cola. Nos están viendo. Damos una vez, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Nos están viendo. Entonces, ¿qué es? Todo eso desanima al otro y eso se vuelve piedra de tropiezo y permite que el otro vuelva al pecado. Por eso es que la vida espiritual no es plana ni es redonda, ¿verdad? Esa esposa que dice, bueno, que en lugar de animar, o ese esposo en lugar de animar al otro que le cuesta levantar un pie para la iglesia y que le cuesta decir un amén, esa esposa en lugar de estarlo desanimando, en lugar que esa esposa le esté diciendo, mira, ya viste que todos son hipócritas, mejor cállese, hermana, mejor dígale, oremos, hijo, mejor oremos, porque si usted le está metiendo fuego al que está allá con la rabadilla quebrada, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Si usted le está metiendo fuego al débil, se lo va a acabar. Y como para eso somos buenos y luego le damos, si es el esposo que le dice, mira cómo te tratan ahí en la iglesia, ya no, le dice el hermano, los dos se congregan y le dice, ya no. En lugar de decirle, ese esposo, no, mi amor, aguantemos, si eso no es nada, aguantemos. Lo está animando, pero si le sigue la corriente, porque eso es lo que anda buscando la gente. Mira, ¿ya viste? ¿Te das cuenta? Todo es mentira. Metiéndole leña al fuego. Y el otro, sí, yo tengo razón, vos le dices. Yo ya estoy haciendo mis números, vos, sí, niño. Igual, vaya, el caso de Zafira, señora que debió de ser prudente y no pierde de tropiezo para su marido. Damos una vez. Que cuando el marido, bueno, ellos llegaron y le dijeron, bueno, mira, vamos a darle la ofrenda de la venta a la iglesia. Ella viera, en lugar de, sin duda, le dijo el marido, le dijo a Ananías, yo pienso, mira, mujer, le dijo que de todos modos en la iglesia siempre somos hermanos y todos nos reconocen como hermanos, demos una parte. Así, está bueno. Bueno, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Le dice Zafira. ¿Por qué no le dijo al contrario? No, hijo, debemos de ser honestos. O sea, coachugar para que el otro ya le dio el aval a la mujer y mire, a los dos los mató el Señor. Amén, amén. Ahora, el que tenga oídos, oiga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso, hermanos, es, el Señor lo deja acá y nos da la respuesta. Dice, si tu mano, para complementar y terminar, verso 42, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, y da detalles del gusano y todo lo terrible que hay ahí. Si tu pie, verso 45, y luego dice, da los detalles del fuego y del gusano. También, si tu ojo, verso 47, es mejor ciego y no con los dos ojos al infierno, donde el gusano y sucesivamente. ¿Qué es lo que está enseñando ahí
terminando eso el Señor con sus discípulos, lo que está diciendo que si esas cosas, hermano, de actitudes que son las que sirven de tropiezo para el otro, debemos de cortarla. No está diciendo que nos cortemos los miembros, es decir, está poniendo una interpolación, está poniendo una cosa sarcásticamente elevada para dar un mensaje espiritual, queriendo decir, por ejemplo, si tu problema, si tu conducta está siendo afectada por tus amigos, le está diciendo: mejor cortá a tus amigos. Damos un amén. Damos un amén. Cortá a tus amigos. Si esas actitudes que no son las correctas, si esas mentiras, mejor cortá esa mentira, aun cuando duela decir la verdad, es mejor. Dicho de otra manera, hermanos, es cortar todo aquello. Por lo menos si la persona tiene la conducta de chambrología. O sea, porque hay personas que se alimentan y hablan y se comen a medio mundo, y esa es su forma de ser. Corte eso, aunque le cueste, dígale: a partir de ahora ya no voy a comerme al otro. Cueste, y hable y trate la manera de suplantar las palabras negativas por palabras positivas. A eso se refiere. Dice: corte todo. Si es tu pie, si es tu mano, si es tu ojo. Es decir, está haciendo la comparación de cosas que le duelen a uno. Si es doloroso dejar de asistir a ese lugar y ya estás acostumbrado, vale la pena cortar con esa asistencia a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Cortar, porque el problema es serio, lo que está diciendo ahí, porque es mejor entrar cojo, es mejor entrar manco y es mejor entrar ciego al cielo que con los dos pies, que con las dos manos. Solo vea la dimensión que pone el Señor con respecto a convertirse uno en piedra de tropiezo. Hay que arrancar eso. Costumbres, actitudes, arranquémoslas, ¿verdad? Amistades, arranquémoslas, aunque nos duela. Hay supuestamente amigos que nos une bastante, que somos buenos compañeros, pero si eso es un estorbo para mí, hay que cortarlo. Si los hábitos que no son los correctos y a mí me gustan esos hábitos, hay que cortarlo, porque es mejor hacer eso que lo otro. Es mejor, dice, que se le ponga una piedra de molino en el cuello. Es grave hacer tropezar a otro. No es una cosa sencilla. Imagínense cuántas personas han sido afectadas, debilitadas por personas que estamos al frente. Ya ni a la iglesia quieren venir cuando nos ven al frente. No necesita matar a alguien, como dijo el Señor, no necesita llegar al hecho del adulterio, no necesita cristalizar el hecho. Con solo ver ya adulteraste.
¿Cuántas personas? Por eso es que tanto en el púlpito como en la vida diaria y la vida cotidiana es una lucha para no ser piedra de tropiezo del otro. Amén. Es una lucha. En todas las áreas de la vida es una lucha. Acuérdese de esto. Usted, como no está en la iglesia, va a decir, y es cristiano y es de esta iglesia, y usted anda por allá, y se le va a subir el indio y va a rematar con alguna situación. Acuérdese que lo están midiendo. No sé, aquí nadie me ve, dice, acuérdese que lo están midiendo y va a ser piedra de tropiezo por esa actitud. Aguántese, aguantémonos. Es tan grave como no tenemos idea hacer tropezar a alguien, que se debilite a alguien por la culpa de uno. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, Dios tiene una gran estima para esos pequeñitos. Cualquiera será, dice, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino en el cuello y lo dejaran caer al mar. Cierre sus ojos.